acontecimientos que son de conocimiento público acaecidos en la frontera norte, damos inicio a esta rueda de prensa con el pronunciamiento de Jefe de Comando Conjunto, Teniente General Leonardo Barreiro Muñoz, Ministra de Defensa, doctora María Fernanda Espinosa, Canciller Ricardo Patiño, Ministro Coordinador de Seguridad, Vicealmirante Homero Arellano. Damos la palabra al Jefe de Comando Conjunto, el Teniente General Leonardo Barreiro Muñoz. Con todos, muy buenas tardes, ciudadanas y ciudadanos del Ecuador. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Defensa Nacional y quienes nos acompañan, voy a dar una información referente a un enfrentamiento que hubo hoy en la madrugada, para lo cual voy a permitirme dar lectura al informe preliminar de lo que ocurrió. Posterior a eso, pues si tienen alguna inquietud y que yo pueda en este momento indicarles, yo lo haré. Caso contrario, deberemos esperar hasta que tenga yo más información. El miércoles 7 de agosto del año 2013, en la cooperativa 18 de noviembre, sector Puerto Mestanza, en las riberas del río San Miguel, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbías, en el curso de las operaciones militares de vigilancia del territorio nacional, personal del Comando Operacional número 1 Norte de las Fuerzas Armadas del Ecuador identificó a un grupo de personas armadas y equipadas que presumiblemente pertenecen a un grupo ilegal armado. Es así que el dispositivo militar fue reforzado con 2 equipos de combate para lograr la captura de estas personas no identificadas, logrando en horas de la madrugada realizar un cerco en el área del objetivo. El día jueves 8 de agosto, hoy día, a las 5:45 de la mañana, a pesar de las advertencias de los soldados ecuatorianos para lograr su entrega voluntaria, los presuntos integrantes abrieron fuego con armas de grueso calibre, ataque que fue repelido con el uso progresivo de la fuerza en defensa propia por nuestras tropas. En la fuga de los ilegales, mediante un acto valeroso, el teniente de infantería Diego Armando Maldonado Gómez, comandante de uno de los equipos de combate, recibió un disparo. Lamentablemente le ocasionó la muerte, a pesar de haber alcanzado con su arma a uno de los ilegales. Según el informe preliminar, durante el combate se produjo la muerte de 5 ilegales, quienes atacaron a los militares ecuatorianos. Asimismo, 2 personas están bajo protección de las fuerzas militares y serán entregadas a las autoridades competentes para la respectiva investigación. Simultáneamente, otro grupo de ilegales apostado en la ribera del río San Miguel del lado colombiano permaneció por el lapso de 2 horas abriendo fuego con francotiradores y lanzando granadas de fusil en contra de nuestras tropas. Ataques que fueron repelidos en defensa propia, producto de lo cual fue herido el cabo segundo Raúl Montachana, el mismo que recibe atención médica especializada en el hospital de la 4ª División del Ejército en el Coca. Su estado de salud es estable. En la operación participaron aproximadamente 60 hombres de nuestras unidades especiales apoyados con 2 helicópteros de la aviación del Ejército. La señora Ministra de Defensa Nacional, María Fernanda Espinosa, y el alto mando militar han dispuesto la inmediata movilización de equipos de apoyo en los campos jurídicos y de derechos humanos para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas, así como el acompañamiento a los familiares del oficial fallecido y al cabo segundo herido.
La ministra de Defensa se solidariza con los familiares del oficial caído en combate y reconoce el valeroso trabajo de nuestras Fuerzas Armadas en su misión de salvaguardar la soberanía territorial. Damos paso a la señora ministra de Defensa, María Fernández Pinoza. Bueno, yo creo que la descripción de los hechos ha sido exhaustivamente presentada por el jefe del Comando Conjunto. Simplemente me voy a remitir a dos asuntos. Primero, reiterar a nombre del Gobierno Nacional nuestro pesar y solidaridad con la familia del teniente fallecido el día de hoy, del teniente de infantería Diego Armando Maldonado Gómez, quien apenas contaba con 28 años de edad y deja a su esposa y a una pequeña hija de 3 años en la orfandad. Nuestra profunda solidaridad también con sus padres, Rafael Eduardo Maldonado y Nicolasa Guillermina Gómez. Esto es un doloroso ejemplo de cómo nuestros soldados de la patria ponen en riesgo sus vidas para defender la soberanía nacional. También, pues, nuestro acompañamiento al soldado herido en combate, al cabo segundo Raúl Montachana, que como ya lo expresó el general Barreiro, se encuentra en situación estable, está este momento en el Hospital de Fuerzas Armadas de la ciudad del Coca. Por otra parte, debemos señalar que esto es un lamentable hecho, pero que a la vez debe recordarnos que cotidianamente las Fuerzas Armadas ecuatorianas están defendiendo la frontera norte. Realizamos de manera permanente operaciones militares de vigilancia terrestre, aérea y naval. Algunos datos: solamente entre el 2010 y el 2013 hemos realizado 10.500 patrullajes terrestres a través de 82 destacamentos fronterizos, 68 operaciones de control y vigilancia del mar y protección de las fronteras marítimas, y hemos ejecutado 13.795 horas de vuelo de vigilancia y control en nuestro espacio aéreo ecuatoriano, con un especial despliegue en la frontera norte. Es también importante recordar a los ecuatorianos que nuestro gobierno, que las Fuerzas Armadas actúan en función del principio de tolerancia cero a la presencia de grupos irregulares en el territorio ecuatoriano. También, fruto del enfrentamiento de esta mañana, pues hay que señalar que hay 5 personas irregulares fallecidas y 2 personas que están en este momento en manos, en custodia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, 2 personas que están bajo custodia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Estas 5 personas, pues, fallecidas, que murieron durante el enfrentamiento, pues hay todo un procedimiento legal que se está siguiendo de acuerdo, pues, a lo que establecen nuestras leyes y procedimientos, y la Fiscalía está también actuando. Finalmente, quiero señalar que el señor presidente de la República ha insistido en el hecho de un acompañamiento pleno y un apoyo a la familia del teniente Maldonado, fallecido la mañana de hoy. Damos paso al señor canciller Ricardo Patiño. Bueno, queremos manifestar nuestra indignación por los hechos que se han producido en la frontera norte de nuestro país con Colombia. Estamos profundamente indignados por la actitud de estos grupos irregulares que entraron en nuestro territorio, y también estamos consternados por lo sucedido contra un soldado ecuatoriano que ha fallecido y contra un soldado ecuatoriano que está herido. Nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento al teniente Diego Maldonado Gómez, soldado que falleció. Un abrazo solidario a su familia, particularmente a su hija, a su esposa y a su hija, que quedan ahora solos
solas después de este tan trágico acontecimiento, y también al cabo Segundo Montachana, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento en los días que vienen. Queremos decir algunas cosas respecto a este tema. En primer lugar, queremos insistir a las autoridades del gobierno de Colombia para que refuercen su presencia en la frontera. Sabemos que lo han estado haciendo, pero también estos hechos indican que todavía es insuficiente. Necesitamos una mayor presencia y cuidado de parte del gobierno de Colombia sobre su frontera, para que no hayan incursiones de fuerzas irregulares armadas a nuestro territorio. Queremos decir también que sepan los grupos armados irregulares que entran a la frontera con el Ecuador que seremos implacables, implacables en la defensa de nuestro territorio y especialmente en la defensa de la vida de los ecuatorianos y de los soldados que protegen la territorialidad y la soberanía. No vamos a ser tolerantes, lo ha dicho con claridad la ministra de Defensa. Este es un mensaje del gobierno del Ecuador a cualquier grupo. No sabemos cuál es el grupo que ha estado en esta ocasión. Todavía no tenemos esa información. Cualquiera, no nos importa cuál sea. Seremos absolutamente implacables para defender nuestra soberanía territorial y para defender a nuestros soldados y a los civiles también. La vida de cualquier soldado, de un soldado ecuatoriano y de un civil ecuatoriano, es como la vida de los 15 millones de ecuatorianos. Todos estaremos defendiéndolos a ellos. Queremos también decirles que si por cualquier razón alguno de estos grupos, una persona o un grupo de personas que forman parte de estos grupos irregulares armados, pasan el territorio del Ecuador, que se entreguen inmediatamente. En esta ocasión, así nos ha informado el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se les pidió que se entreguen. Se les pidió, se les anunció, se les dijo, entréguense, están en territorio ecuatoriano. Y en vez de hacerlo, dispararon. Por supuesto que nuestros soldados tenían que responder. Pero que no sea necesario esto. Si como consecuencia de los problemas que se viven en el territorio colombiano, alguno de ellos tiene que pasar, que sepa que en el Ecuador no habrá tolerancia para ninguna persona y peor para grupos armados. Y por tanto, lo mejor que tienen que hacer es inmediatamente entregarse para responder a sus responsabilidades y responder a la justicia ecuatoriana o a la justicia colombiana. Por esta razón, el gobierno del Ecuador, que ha vivido con sorpresa, con indignación y con consternación los hechos de hoy, insiste en estos dos mensajes. Al gobierno de Colombia, que refuerce su presencia militar en la frontera para que no tengamos nosotros que soportar esta situación, y a cualquier persona o grupo irregular que pase la frontera del Ecuador, por respeto al Ecuador, por respeto a su soberanía, debe inmediatamente entregarse y evitar que hechos tan graves y lamentables como los que ahora han sucedido tengan que repetirse. Damos paso al ministro coordinador de Seguridad, vicealmirante Homero Arellano. En primer lugar, desde el Ministerio Coordinador de Seguridad, reforzando lo dicho por los compañeros ministra y ministro y jefe del Comando Conjunto, expresar nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de pesar, nuestra indignación por esta muerte del teniente Diego Maldonado, otro héroe más de los varios soldados, de los varios policías que día a día en cumplimiento del deber y en defensa de la soberanía, la integridad territorial, la seguridad ciudadana, ofrendan su vida. Indignación por estos actos que pudieran tener otros escenarios. Somos amantes de la paz, creemos en la paz, pero la construimos también la paz. Y lo que ha dicho el señor canciller, lo refuerzo, esto es un mensaje claro
a estos grupos ilegalmente armados que pretenden pasar a nuestro territorio, y la respuesta será eficaz, valerosa, digna de nuestras Fuerzas Armadas. La señora ministra y el señor jefe del Comando Conjunto ya han expresado esta política clara de cero tolerancia. Reforzaremos nuestros puestos de frontera y siempre mantendremos esa misión fundamental de defender la soberanía y la integridad territorial. Un pedido también, una alerta a las Fuerzas Armadas colombianas para hacer lo propio en su territorio. Nosotros creemos en la paz, y esta paz que está iniciando el hermano pueblo de Colombia tiene que ser enfrentada desde esta visión. Tienen un vecino solidario que ha comprendido los desplazados a nuestro territorio, que favorece a muchas familias colombianas, pero cuidado, se equivocan. No significa que no tenemos la entereza y la fuerza para enfrentar a estos grupos ilegalmente armados que están vinculados con operaciones ilícitas, con narcotráfico, con contrabando. Nosotros queremos construir una paz y cooperar en este tema, pero con dignidad, en defensa siempre de los más caros intereses. Honremos ahora, en memoria del teniente Diego Maldonado, los mayores esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ministerio de la Defensa, del gobierno es un conjunto para preservar nuestras fronteras con dignidad y con altura. Compañeros, damos paso a las preguntas. Iniciamos con Gisela Bayona de Teleamazonas. Buenos días, muchísimas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Uno, ¿cuánto duró el combate? Porque hace poco el ministro, el fiscal Chiriboga, dijo que hasta hace una hora que conversamos con él, que el combate seguía en la frontera. Y también la otra pregunta era, usted habló de pedirle a Colombia que refuerce su frontera. Ese pedido ya lo ha hecho Ecuador varias veces, en varias ocasiones. No sé si a través de las vías diplomáticas se puede hacer algo para exigirle a Colombia que ponga el mismo interés que nosotros ponemos en nuestra frontera. En cuanto a la primera pregunta, voy a contestar. Sí, efectivamente, esto inició a las 5:45 de la mañana. Como yo lo había dicho, primero se les pidió que se entreguen, luego respondieron con fuego, se respondió totalmente con fuego. Sin embargo, del otro lado de Colombia, como lo había dicho, había también personal de ilegales ahí que empezaron a disparar. Y estuvieron disparando aproximadamente hasta las 10:30 de la mañana que estuvo el combate. Luego de eso también, digamos, en ese lapso entró ya Colombia con personal militar. Entonces, y una vez que entró Colombia ya con personal militar al sector, con las coordinaciones que nosotros tenemos bilaterales a los niveles correspondientes en el sector del combate con el Comando Operacional número 1, en ese momento parece que ya se paró de disparar, ya no respondieron y se terminó aproximadamente 10:30 de la mañana. Respecto a la segunda pregunta, efectivamente nosotros hemos reiterado, insistido al gobierno de Colombia de que se refuercen las fronteras. La información que tenemos y que ha sido proporcionada por nuestras Fuerzas Armadas, para que oficialmente tengamos una información interna, es de que ellos han reforzado sus fronteras, ciertamente. Pero con estos hechos se refleja que es necesario reforzar aún más las fronteras. Nosotros tenemos mucha gente, muchos miembros cuidando nuestras fronteras, y a pesar de eso tenemos estas incursiones. De tal manera que queremos insistir, yo conversaré en las próximas horas con la canciller colombiana para reiterar nuestro pedido de que esas fronteras sean aún más reforzadas de lo que ya han hecho ellos. Pero no podemos aceptar, no podemos tolerar que mueran ecuatorianos en este tema, que muera un soldado ecuatoriano, que otro soldado esté herido. No quisiéramos esperar que eso suceda y que tengamos 5 muertos. No podemos aceptarlo. De tal manera que que aumenten, que se aumente la incursión de estas fuerzas irregulares en nuestro territorio y que ya no sea uno como ahora, sino que sean más. Eso tiene que terminar, y para que termine es fundamental
una mayor presencia de Colombia en sus fronteras. Damos paso a Rommel Garzón de Gama TV. Sí, y buenas tardes. Solamente para precisar nada más, luego de lo ocurrido, ¿qué operativo especial, digo yo, se va a aplicar en esta zona a propósito de lo que nos comentaron ustedes, nos confirmaron? Y también sobre el tema, no sé, diplomático, usted dijo que va a hablar con la canciller de Colombia para pedirle lo que usted acaba de manifestar, una mayor presencia militar en la frontera, y también, ¿qué será un informe, una explicación puede ser de lo ocurrido? Tenga una buena tarde. Sí, solamente quiero señalar que también hace pocos minutos, antes de ingresar a esta rueda de prensa, pues he tenido una conversación con el ministro de la Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, justamente expresándole la enorme preocupación que tiene el Ecuador, la necesidad de que Colombia efectivamente incremente la presencia de sus Fuerzas Armadas en la zona fronteriza. Desde tempranas horas de la mañana, los dos jefes de Comando Conjunto de Ecuador y Colombia han estado coordinando acciones, y yo pienso que es muy importante que ese incremento de la presencia del lado colombiano de sus Fuerzas Armadas pues tiene que ser visible, en el sentido de que, como ya señaló el canciller, no volvamos a tener episodios de esta naturaleza que pongan en riesgo la vida de nuestros soldados ecuatorianos. Damos paso. En relación un momentito a la pregunta, ¿qué operativos? A ver, debo indicar yo a todos los medios de comunicación que Fuerzas Armadas a nivel de frontera norte y de todo el territorio nacional, y sobre todo y especialmente en frontera norte, está los 365 días del año a toda hora patrullando por todos los sectores. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahora en esta patrulla? Esta patrulla, seguramente también por información, porque trabajamos con inteligencia, tenía algún indicio de que había ahí algunas personas ilegales. Luego de esta operación, señores, se tiene que mantener ahí haciendo un rastreo, se mantiene personal rastreando el sector, porque seguramente muchos de ellos se fueron al otro lado del río, pero capaz que muchos de ellos quedaron en el sector. Pero esto no quiere decir que abandonamos sectores, porque estamos en frontera norte como más de 8,000 hombres, señores, patrullando absolutamente cada rincón que se pueda, que se tiene que patrullar. Y es por eso los resultados que ha tenido Fuerzas Armadas en el último tiempo han sido excelentes. Damos paso a José Luis Quinteros de Ecuador TV. Buenas tardes. El general mencionó hace un momento que 2 personas están bajo la protección. ¿Ellos en qué condición están? ¿Son considerados presos de guerra y el derecho humanitario que consigna? ¿Y qué va a Están hacer bajo ellos? protección nada más. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es que tiene que entrar las autoridades legales correspondientes, fiscalía, no sé si un juez, etcétera, derechos humanos, como yo lo dije aquí, lo dije, derechos humanos también se ha destacado allá, y cuando sea procedente se tiene que entregarlos porque están únicamente protegidos ahí por Fuerzas Armadas. ¿Y serán entregados a las autoridades? A las autoridades que colombianas? correspondan. Evidentemente las Fuerzas Armadas no son la autoridad competente, las acciones legales son las que tienen que continuar, pero en este momento están bajo custodia de quienes aprendieron a estas 2 personas. No, no señor, no estamos en guerra, eso tiene que estar claro. Así es, y la idea es que van a ser entregados a las autoridades competentes y la Fiscalía tiene que liderar el proceso de investigación. Compañeros, para terminar, Robinson Robles de Hispan TV. Señor Canciller, muchas gracias. Bueno, se ha reiterado el hecho de que la frontera en el lado colombiano no ha estado totalmente resguardada. ¿No se podría generar una declaración conjunta regional a nivel de UNASUR, por ejemplo? Porque ya parecería ser que el gobierno colombiano no tiene soberanía sobre esos territorios. Y eso sí generaría una mayor preocupación, tomando en cuenta que los directamente afectados somos el ejército ecuatoriano, los ecuatorianos, por
centenar de problemas que hemos tenido y de enfrentamientos, por favor. Quiero dejar claro que sus palabras son exclusivamente sus palabras y que yo no las tomo como propias. Usted ha dicho cosas muy delicadas y yo no tomo sus palabras como mías, las dejo perfectamente claro. Solamente decir que hemos insistido en la importancia de esto. Creo que es un tema que debe preocupar, por supuesto, a la región, pero que es un tema que puede y debe ser solucionado a nivel de la relación bilateral. Por eso nuestro continuo diálogo con Colombia, no solamente como de parte de la Cancillería, digamos, sino también de las Fuerzas Armadas, de los Ministerios de Defensa. Los Ministros de Defensa se reúnen regularmente, las Fuerzas Armadas están permanentemente en coordinación y lo que hace falta es un mayor nivel de presencia. Me parece que un involucramiento de toda la región en un tema fronterizo que además desde el punto de vista de los dos gobiernos los tratamos con mucho respeto entre nosotros, tal vez no conviene pensar en más que eso, ¿no? Y ojalá los esfuerzos de paz permitan solucionar esto. Ojalá cada vez es más importante que esos esfuerzos de paz tengan resultados positivos, que concluyan las negociaciones de paz, que finalmente se desmovilicen, se desarmen los grupos irregulares, todos los que existen en Colombia, y que Colombia comience a vivir una situación distinta. Yo creo que esa es la mejor salida, es el mejor resultado que podemos tener y ahora lo estamos lamentando. La existencia de esa situación de conflicto nos ha costado a nosotros, a los ecuatorianos, un soldado muerto. Para nosotros eso es gravísimo. Tal vez en otros lados la situación no sea tan... Para aquí, para nosotros, para los ecuatorianos, un soldado muerto, un soldado herido es gravísimo. Por eso reaccionamos con tanta fuerza, con tanta firmeza y decimos las cosas con tanta frontalidad. Un soldado ecuatoriano para nosotros es un hecho gravísimo, lamentable, que lo sentimos profundamente. Los 15 millones de ecuatorianos sentimos que una persona de nuestro país tenga que perder su vida como consecuencia de un conflicto ajeno, de un conflicto externo. Por eso nuestras palabras son muy firmes cuando hemos dicho lo que ahora en esta rueda de prensa hemos comentado. Únicamente un asunto que quiero indicar. Este es el riesgo que corre el soldado ecuatoriano día a día cuando se encuentra cumpliendo con la misión que le compete. Es parte de nuestro trabajo, señores. Y la muerte de este oficial, que lo hizo heroicamente, señores, a Fuerzas Armadas, esto nos tiene que llevar a que sigamos cumpliendo la misión con el más alto espíritu y honor como soldados ecuatorianos. Muchísimas gracias. Con esto concluimos. Muchas gracias por estar aquí. La inmediatez y la